Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de orientación ciudadana, Tribuna Democrática. En esta ocasión contamos con la presencia de dos distinguidos ecuatorianos, el pastor doctor Hernán Arias, evangélico, y el obispo doctor Walter Crespo, de la Iglesia Anglicana. Con ellos vamos a tratar un tema que debe ser de interés colectivo, indudablemente, la ley de cultos que se ha venido debatiendo en la Asamblea Nacional, pero que una de las ponencias realizadas últimamente ha sido desechada por el cuerpo legislativo. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenido, doctor Hernán. Muchas gracias, licenciado Ibarra, por darnos ese espacio en este prestigioso medio de comunicación para poder dirigirnos a la ciudadanía y de esa manera esclarecer lo que es el proyecto de ley de igualdad y libertad religiosa elaborada por el CONALIR y el Ministerio de Gobierno en otro tiempo, ¿no? Ahora Ministerio del Interior. Entrando ya en materia y con la bienvenida al obispo doctor Walter Crespo de la Iglesia Anglicana, la normativa que se viene de regir a los cultos en el Ecuador no data de hoy, está en vigencia desde 1937. Redefinir las nuevas formas de expresión religiosa es bueno, ¿y por qué? Bienvenido, corrijo, licenciado, no está la legislación iniciándose en el año 1937, sino en el año 1904. El 14 de octubre de ese año se dictó la ley de cultos. Lo que en 1937 se da es un apéndice que se llama el modus vivendi, para regular las relaciones del Estado ecuatoriano con el Estado Vaticano y para favorecer de manera principal a la iglesia hegemónica en nuestro país. De modo que, si nosotros miramos al calendario, la revolución alfarista acaba de cumplir más de 100 años, ya existe en el corazón íntimo del pueblo ecuatoriano una experiencia histórica de libertad de cultos. Lo que nosotros sabemos es que lo que existía a finales del siglo XIX y lo que a inicios del siglo XXI estamos viviendo son dos realidades completamente diferentes en cuanto se refiere al crecimiento de las organizaciones religiosas alternativas. Por tanto, hace falta una legislación actualizada. Y este crecimiento justamente llevó a que uno de los asambleístas que pertenece posiblemente a una de las organizaciones religiosas, sí, plantee una ley denominada Ley de Igualdad Religiosa. Sí, bueno, el proyecto que presentó el asambleísta Marco Murillo fue un proyecto que surge de allá del seno de la FEINE, ¿no? Es un proyecto donde ciertos artículos coartaban prácticamente la libertad de la asociación, porque ponía ciertas cifras de miembros para poder constar como una organización en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Culto. También había una contradicción, porque en otro artículo, en el artículo 20, decía que estaba prohibido terminantemente tener una sala de oración sin no tener personería jurídica, lo cual también impedía, o sea... Es decir, que por ley el ciudadano religioso que quería acudir a un culto debería tener primero el principio de la ley terrena para ir a buscar auspicios de la ley divina. Exacto, y eso es contradictorio porque Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estaré. En lo que hace relación a un nuevo proyecto de ley, doctor Walter Crespo, ¿qué ustedes creen que debe complementarse? Porque ya la de el asambleísta Murillo está desechada, no corrió. ¿Ustedes han planteado alguna otra inquietud? ¿Cuál es esa? En el debate parlamentario se tomó una argucia más que un argumento. Se dijo que Ecuador es un Estado laico y que por tanto no necesita legislación en materia de cultos. Cierto, hay una separación de Iglesia y Estado, pero el Ecuador no necesita ser un país narcotizado para pasar leyes que repriman el narcotráfico. Asimismo, Ecuador es un país laico y nosotros somos de aquellos que damos gracias a Dios por esa bendición inmensa. Pero nosotros creemos que la existencia del Estado laico y la separación de Iglesia y Estado con mayor razón establece que debe haber una legislación en que armoniosamente todos los elementos, todos los actores, todos los protagonistas del desarrollo cultural, religioso en nuestra patria tienen que dar su opinión. Y esto es lo que ha hecho, conforme lo analiza el pastor
Arias, la CONALIR, que es la Comisión Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa. Creemos que existe legislación que garantiza la libertad religiosa, pero creemos que queda corta en cuanto se refiere a la igualdad de los diferentes cultos dentro de nuestro país, porque los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Esa es una de las garantías constitucionales desde todas las constituciones del siglo XX. Pastor Hernán Arias, hay fraccionamientos indudablemente en el proceso religioso de todos los seres humanos. Cada quien es libre de optar por lo que considere a su haber, a su interior, le dé satisfacciones y se sientan realizados. Frente a esto, el fraccionamiento de identidades, ustedes, la propuesta es que a todos sean reconocidos dentro de la ley. Sí, bueno, dentro de la pluralidad religiosa, dentro de la democracia religiosa, es necesario que el Estado ecuatoriano trabaje con el proyecto, ¿no? Para poder de esa manera regular, tener una norma, tener un reglamento, tener un articulado, un fundamento jurídico mediante el cual podamos proteger a las entidades religiosas del Ecuador, que es la reserva moral de la humanidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Dado a que el liberalismo de la actualidad, el modernismo, está atentando contra los principios básicos y fundamentales del individuo, del ser humano, tratando de legalizarse otras clases de tendencias dentro de la sociedad. No queremos discriminar ninguna tendencia. Y también el laicismo no es excluyente, es incluyente. El sector religioso debe ser considerado como tal dentro de la Constitución de la República, dentro del Estado ecuatoriano, donde deben tomarse en cuenta las dos partes, la parte laica, pero no un laicismo antirreligioso, como lo refuté al doctor Pablo Villagómez Reynel, sino un laicismo imparcial, un laicismo que interactúe entre el sector religioso y el Estado ecuatoriano. Entendido el laicismo como la independencia de la Iglesia con el Estado, ¿cuál podría ser el argumento que pese suficiente como para que el Estado reconozca y equitativamente le ofrezca igualdad de tratamiento a las diferentes comunidades religiosas? ¿Ustedes se sienten quizá disminuidos frente a otras iglesias? Pese al aporte histórico que ha hecho el protestantismo al desarrollo constitucional y político del Ecuador, estamos hablando nosotros desde el año 1820 en adelante, es necesario reconocer y puntualizar lo que para muchos televidentes va a ser una sorpresa y una noticia de primer orden, que cuando se establece la educación laica, gratuita y popular en el Ecuador, el presidente Alfaro trajo ministros metodistas financiados con aportes económicos del anglicanismo para establecer las instituciones religiosas, las instituciones, como diríamos, laicas en el país, como el Colegio Mejía, el Manuela Cañizares, el Juan Montalvo, etcétera, con el aporte de ministros evangélicos debidamente reconocidos y acreditados como tales. Y no encontramos ninguna contradicción en desarrollar un programa de educación laica pese a nuestras convicciones de carácter religioso. Porque el laicismo, conforme nosotros lo entendemos, es una verdadera bendición de la cual nosotros estamos más que conscientes y queremos seguir viviendo bajo esos parámetros. La Constitución garantiza, la Constitución del 2008 garantiza la existencia de la ética laica en todos los espectros de nuestra nación, y nosotros creemos que eso se puede garantizar manteniendo la igualdad entre las diferentes opciones religiosas y no solo una o dos privilegiadas de manera, creemos, desmedida. Indudablemente que uno de los aspectos positivos, han comentado entendidos en diferentes disciplinas científicas, es el laicismo en el Ecuador. Esta separación permitió un crecimiento importante en el desarrollo humano. Tanto así que Eloy Alfaro, José Eloy Alfaro Delgado, fue muy creyente, fue un hombre religioso. Sí. Y eso no le quitó establecer, aquí vamos a establecer parámetros. La iglesia de aquí, con sus almas, hasta allá, hasta donde puedan ir. Y aquí, en la tierra, las leyes terrenales, que no tienen que contrariar a la moral y al bien, por supuesto, era bueno. Y aquí la inquietud. Fracciones
por identidad de cultos. Ha sido uno de los requerimientos del gobierno. Dice, bueno, queremos saber cuántos son, dónde están, qué hacen y cuáles son las propuestas en este sentido que van a tener para la población ecuatoriana. Bueno, ¿de cuántos son? Lo podría decir en la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde está la base de datos de todas las organizaciones religiosas que están inscritas legalmente. La fracción entre las organizaciones religiosas en el país no quita de que nosotros podamos trabajar dentro de un marco común, de un sentido común en una ley. Más bien nos hemos unido para trabajar en una ley, no fomentando un ecumenismo, sino fomentando un principio de derecho en la Constitución de la República. Entonces, dentro de ese marco, estamos identificados nosotros y estamos trabajando en la comisión, que somos más de 15 miembros de la comisión, donde están incluso los abogados de la Iglesia Católica. Trabajaron en el proyecto de ley con nosotros. También el pastor Walter Crespo, anglicano, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, los de la fe Bahá'í, los ortodoxos, los gnósticos cristianos, los bautistas, los adventistas, la Iglesia Unitaria. Y en este momento, a nivel nacional, se está recogiendo firmas en todo el país en apoyo al proyecto de ley de diversas organizaciones religiosas, porque esto nos compete a todos. ¿Qué pretenden conseguir una vez que la legislación ecuatoriana diga, a ver, bueno, demos paso a la ley? La idea es que algunos beneficios que posiblemente pueda tener alguna iglesia sea compartida con todos. ¿Es esa la esencia de la inquietud de ustedes? La esencia de la democracia es el respeto al criterio ajeno. Ecuador no solamente va a ser beneficiado y bendecido con una ley de cultos que sea actualizada y que reconozca el derecho de participación y de participación en condiciones igualitarias para todas las organizaciones religiosas reconocidas oficialmente por el Estado, sino que por primera vez en la historia la legislación religiosa de nuestra nación se basa en la consulta a diferentes organismos religiosos, como lo ha mencionado el pastor Arias. Esto ocurre por primera vez porque hasta la época colonial la religión en Ecuador era completamente unitaria y si se hacía algún tipo de consulta era para que los padres franciscanos o los padres agustinos o los padres mercedarios den su criterio, que ya sabíamos nosotros estaba garantizado desde el principio. Pero por primera vez este régimen hizo consulta a las diferentes organizaciones religiosas para conocer sus criterios. Nosotros creemos que el resultado de ese trabajo es lo que es la esencia ahora del proyecto de ley que nosotros llamamos y denominamos libertad e igualdad religiosa. Lo básico y lo medular de ese proyecto es hacer del Ecuador un Estado debidamente democrático donde puedan participar todos los actores, vuelvo a repetir, en igualdad de condiciones. Otra inquietud, a ver si el doctor Hernán Arias, pastor evangélico, nos podría ayudar para conocimiento de los ecuatorianos. ¿Cuántos grupos religiosos reconocidos existen en el Ecuador? Bueno, estamos hablando de aproximadamente 2.600 grupos religiosos a nivel nacional, considerándolos estos pues como representados por distintas sucursales que tienen en distintas partes del país, ¿no? Lo que persigue la Iglesia no es recursos económicos del Estado. Con esto y esta aclaración, televidentes, en este tema muy importante, la ley de cultos, volvemos enseguida después del corte.